parecido realmente instrumentos muy amplios, y trataré de ajustarme al tiempo para poder abordar algunas de las cosas que me parecían importantes. Lo primero, que me queda la sensación muy clara de que vivimos en una democracia con instituciones débiles, con problemas de exclusión y claramente con una necesidad imperiosa de solucionar o de encaminarnos hacia políticas públicas que solucionen los problemas de desigualdad. En ese sentido de formación profesional, seguramente pienso que las reformas políticas, las reformas a las normas que se han hecho podrían haber ayudado más de lo que se hizo. Básicamente, el gobierno pasado tuvo 5 normas que yo creo que fueron muy importantes en lo que refiere a reformas institucionales: la ley de partidos, la modificación del reglamento del Congreso, la reforma constitucional de los temas de descentralización, la barrera electoral, la ampliación del voto a los militares. No sé hacia dónde estamos encaminando con las normas o con las posibles reformas políticas e institucionales en ese periodo. Voy a tratar de comentar un poco eso luego, pero creo que ese es un punto central. Y cuando centro la reflexión en esto, pienso en que son estas normas las que deberían de diseñar un sistema de premios y castigos, y tal vez es un poco lo que he mirado en los últimos años a través del Congreso. Trataré de desarrollar esas ideas. Martín señalaba, por ejemplo, las reformas al reglamento. Yo voy a comenzar por ahí, las reformas al reglamento del Congreso. Concretamente hubo 2 importantes, una que se refería a la presentación de proyectos de ley por bancada, y la otra que era para la conformación de grupos. En el caso de la presentación de proyectos de ley por bancada, me parece bien interesante la reducción en términos de número, en términos numéricos, quiero decir, un número tan grueso como lo que voy a decir. Pues, en un periodo similar al de esta legislatura que acaba de terminar, se presentaron 2.364 proyectos de ley en el periodo pasado, y ahora han bajado a 530. Es bastante la reducción. Eso elimina los cuellos de botella y debería apuntar a una legislación de mayor calidad, debería apuntar a mayor coherencia de la legislación. Esos 2 temas no han ocurrido. Perdón, y el tercer tema, que es que debiera haber disminuido el número de leyes. No ha disminuido el número de leyes porque los congresistas, y ahí creo que hay un punto importante que quiero señalar, se sienten más legisladores que representantes. Se sienten mucho más legisladores que fiscalizadores, y ejercen por lo tanto la función de legislación, porque eso es lo que mira la gente, la opinión pública, exactamente. Y por eso es que van a ser juzgados. Entonces, la realidad es que tampoco se ha hecho mucho por la calidad de las leyes, porque no hay un sistema de asesoría que de alguna manera diversifique la especialidad tanto de la asesoría técnico-política como de la asesoría institucional. Y entonces cada despacho parlamentario sigue teniendo unos 7 personas, entre 2 asesores y algún otro personal, y cada grupo parlamentario tiene un número similar de personas. Entonces, claro, el especialista en ambiente al día siguiente tiene que dictaminar sobre temas vinculados a descentralización, que al día siguiente le toca un tema constitucional, que al día siguiente un tema de gas. Entonces, eso es un poco la realidad. Hay algún problema frente a la eficacia en estos temas. En el tema de la conformación de los grupos parlamentarios, que me parece que es un tema importante, tampoco se han dado las reformas, y ahí es donde hay un poco el tema del diseño institucional. Si se quiere grupos parlamentarios que representen a partidos políticos, y yo creo que no se ha inventado todavía algo muy diferente. La experiencia que he tenido es que cuando tienes parlamentarios independientes, responden ante sí y por sí, y de acuerdo a los intereses que tengan, que si tienen una formación adecuada seguramente serán intereses buenos, y si no, serán intereses muy particulares, muy mezquinos y de repente muy comerciales, y muy respondiendo a lobbies muy focalizados. Entonces, los partidos políticos de alguna manera logran canalizar eso. Institucionalizar el Congreso, por eso, pasa por fortalecer a los grupos parlamentarios y lograr que estos sean el espejo del sistema de partidos. Y evitar, por ejemplo, lo que ocurrió en el periodo pasado, que comenzó con una fotografía determinada que reflejaba el resultado electoral y termina con algo muy diferente. A una hora yo estaba sacando la cuenta y voy a sacar un tema, por ejemplo, uno de los temas del tremendo
la fragmentación que existe en la sociedad se refleja de alguna manera en el Congreso. Llegaron 6 grupos, digamos, ¿ya? Porque hubo determinadas alianzas, pero las alianzas en muchos casos no fueron sino una manera de disfrazar el poder llegar a tener una representación parlamentaria, porque terminado el proceso electoral muchos de ellos no continuaron en la misma alianza. Y entonces tenemos hoy 12 partidos. Lo curioso también es que no todos los partidos, no todos los grupos parlamentarios integrados por partidos tienen igual número de representantes que militantes de los partidos. ¿De acuerdo? O sea, por poner un ejemplo, y eso se lo hice notar a la gente del Partido Nacionalista y veo que en los últimos meses se ha corregido totalmente el tema. Eran solamente 3 personas inscritas en el Partido Nacionalista, hoy son 10. En el caso de UPP son 9 frente a 19 que tiene el grupo. En el caso del fujimorismo, por ejemplo, que voy a comentar ahora también, es la percepción de Romeo en términos estadísticos, es una percepción y creo que tiene que ver con coherencia y con disciplina partidaria, pero el tema puntual es que fueron 3 partidos se inscribieron en la alianza fujimorista. Al final, uno se quedó en el camino y fueron 2. De los 13 parlamentarios, solo 3 son partidarizados. 3. En el caso de Unidad Nacional, 9 PPCistas, 2 de Solidaridad Nacional y los restantes corresponden a la categoría de independientes. Entonces, hay un número importante de independientes que me parece importante de mencionar allí. ¿Qué pasa cuando los independientes deciden, dentro del ejercicio de su derecho constitucional a no estar sometidos a mandato imperativo, apartarse del grupo? Creo que eso es perfectamente posible. No es lo mismo, como bien dice Romeo en paper, que no es lo mismo pues, que se aparte una persona que ha militado durante años en un partido que alguien que lo invitaron en los últimos 4 meses a participar. ¿De acuerdo? Pero el mensaje institucional debiera ser que esa persona no puede formar un nuevo grupo. O sea, no puede haber el grupo de los que abandonan las listas y que después se sientan en la mesa para resolver la agenda legislativa, para resolver la mesa directiva y se sientan con los mismos derechos cuando no representan a ningún partido político. Aún cuando sé que el mundo de los partidos políticos, lo voy a mencionar luego, no es el mundo más feliz que podamos imaginar, ni más institucionalizado, pero tenemos que jugar con las reglas que tiendan a institucionalizar. Otro de los problemas que yo veo en el Congreso es que decía hace un momento que los congresistas se sienten más legisladores, y es que el Congreso ha dejado de ser el centro del debate político o el lugar donde se debaten preferentemente los temas políticos. En las últimas semanas no he escuchado un debate sobre el tema de Moquegua, por ejemplo. Es más, hoy que iban los ministros, se acusó el presidente del Consejo de Ministros, y entonces no se quiso recibir al ministro del Interior y no hubo el debate, y han pasado ya algunos días, por no decir semanas, ¿no? El tema del paro, hoy hubo sesión, nadie mencionó el tema del paro. Entonces, me pongo a pensar qué cosas estamos debatiendo, porque de otro lado, como señala Romeo claramente, pues tenemos un ejecutivo con un presidencialismo, uso la misma frase que usó el fortalecido, ¿no? Un presidencialismo fortalecido. Pensando en esta reunión, un poco también viendo el tema de los decretos legislativos, saqué la cuenta del número de normas con rango de ley. Es un tema más legal, pero si más o menos me siguen con esta formación profesional que traigo igual, hay normas con rango de ley como los decretos de urgencia, los decretos legislativos y las leyes. O sea, ¿cuáles son las normas más importantes dentro del sistema después de la Constitución? Ok, el 62% de las normas con rango de ley han sido impulsadas por el Ejecutivo o dictadas por el Ejecutivo a partir de julio de 2006 hasta la fecha. 62%. 58% de las iniciativas que presenta el presidente de la República al Congreso ya son ley. Entonces, no es que tampoco hay un Congreso que no coordina, es un Congreso. En realidad, creo que es importante tener en cuenta esto porque vemos también que el Ejecutivo marca la agenda. Y si no hay reformas, es porque las reformas no han sido planteadas ni impulsadas dentro del Congreso. Muchas de ellas, es cierto, se han sacado por los 199 decretos legislativos, con casi ya un par de docenas de fe de ratas, y hoy publicada una fe de ratas de una fe de ratas.
producción legislativa del presidente de la República. Me parece también que sería interesante, entre las reformas del Congreso, el establecer claramente que los grupos parlamentarios que representan a partidos son los que resuelven los temas de la mesa directiva o el cuadro de comisiones, por ejemplo. Eso pasa en España o pasa en Alemania, pero también pasa en Chile. Y aquella persona o aquel parlamentario que no tiene un partido continúa ejerciendo sus derechos, pero de manera más limitada. Para que tengan una idea, en Alemania no se le permite intervenir en las sesiones de pleno, porque como no tiene grupo, y ahí se sientan los grupos, porque es el lugar donde van los partidos políticos, no tiene ese partido, entonces limítese a hablar en la comisión. Más o menos ese es el esquema. Quiero mencionar un poco los temas de disciplina partidaria. Se distinguen normalmente dos conceptos, ¿no? El de coherencia y el de disciplina. La coherencia es el tema de la percepción, cómo sentimos qué tan unidos están, qué tan clara tienen la agenda y qué tan común es con partidos que no son propiamente partidos ideologizados ni programáticos, sino que muchas veces son solo marginales electorales. La cohesión es muy débil. Pero a la hora de votar, que es lo que cuenta el tema de la disciplina, es lo que cuenta finalmente para la toma de decisiones políticas, claramente lo que vemos es que yo he sacado 4 indicadores de votaciones que van desde julio del 2006 hasta diciembre del 2007. Y en los 4 índices, el primer lugar lo tiene la célula parlamentaria aprista. El último lugar en los 4 los tiene UPP. El segundo lugar lo tienen en 3 casos Unidad Nacional y en un caso la Alianza Parlamentaria. Pelea igual el tercer lugar. Y más bien, entre el cuarto y el quinto lugar está el Partido Nacionalista y el Fujimorismo. Sin embargo, la percepción que podemos tener por las declaraciones en prensa y porque hay menos conflicto y menos debate público es de bancadas más cohesionadas en esos 2 casos. A la hora de votar, sin embargo, la situación es un poco diferente. En términos de coaliciones, no creo que haya una coalición explícita, digamos, pero sí coaliciones parlamentarias y por temas, los grupos que votan más cercanos es el APRA con el Fujimorismo. Tanto a través de la distancia euclídea como Coeficiente Pearson arrojan eso para este periodo. Entonces, si hay coincidencia, si ha habido alguna alianza o si ha habido alguna negociación, el tema es muy claro, pero me parece importante y bien relevante tener en cuenta esto, porque el otro grupo que se acerca bastante es un PP con el Partido Nacionalista. Entonces, hay temas de representación, sin duda, y agendas comunes que se van tomando y que me parece importante tener en cuenta. No quiero dejar de mencionar 3 temas rápidamente. En el tema de la bicameralidad, estuvo a punto de votarse la bicameralidad del retorno y había casi consenso sobre el regreso a la bicameralidad. El problema se presentó respecto de la necesidad de aclarar de una vez cómo es que se iba a elegir la segunda cámara, y ahí es que surgieron los problemas. Entonces, la presencia de los movimientos regionales, me parece también importante mencionarlo, o partidos nacionales. Yo estoy más en la línea de Martín en el sentido, reconociendo que las críticas que hace Romeo al tema, y creo que no las he mencionado todas, pero son lógicas. Creo que tenemos que jugar a que los problemas nacionales tienen que estar pensados por partidos nacionales. Pero ahí parte de las reformas tienen que ser que los partidos tengan el financiamiento para poder tener presencia nacional. Créanme que yo escucho muchas veces los problemas para poder hacer viajes o para poder hacer las elecciones famosas, y que me parece que son fundamentales. Alguien me comentaba que le salían como 2.000 soles por provincia y que entonces las personas de las provincias no podían bancarlas. Entonces hay temas ahí importantes. La posibilidad de tener un congreso itinerante, se lo he comentado a algunos de los múltiples candidatos a la mesa directiva, pero la posibilidad de que si no hay oficina regional, que fue el ensayo de Henry Peace, que el congreso tenga más contacto y más presencia.
Creo que es importante repensar el rol que tiene el Congreso en la lucha contra la pobreza y en el tema del manejo o por lo menos conciencia de problemas de los conflictos sociales. Y como no quiero dejar voy a terminar con algo que mencioné hace algunos meses en un evento de la Católica, un trabajo que había mandado a hacer a mis alumnos. Cuando habían 37 partidos inscritos, cada uno eligió un partido. Había notado que tenían particular interés en ver este partido que es. Entonces dije, bueno, que adopten un partido ya en el seguimiento, señalamos 4 indicadores y en ese momento tenían las conclusiones. Ahora sí tengo las conclusiones y quiero leer solamente 2 párrafitos en la línea de decir que la ley de partidos estuvo muy bien dada. Lo que tiene que hacerse es que se cumpla. Antes de pensar en las reformas, como en casi todos los casos, no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos para empezar es que se cumplan las que se dieron para poder evaluarlas sobre la base del cumplimiento. Lo que dicen mis alumnos es lo siguiente, ¿ya? En el local del partido, en el cercado, pude percatarme de que las condiciones del mismo no son, digamos, las adecuadas. A mi entender, no debería de ser una oficina tan reducida. De hecho, mi llegada al local fue desapercibida y no fue atendido. Ese es uno. Otro, el lugar es una casona antigua y existen algunos indicios de presencia del partido. En una pared hay una pancarta, pero en realidad el resto de la casa está dedicado a una juguería. Existe la dirección del local, pero no hay ningún letrero en la puerta. Parece un domicilio particular, pero no había nadie. Y bueno, termina con algo que me parece muy interesante. Ante mi frustración, fui a buscar a un funcionario de la OROP. La OROP es la Oficina del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene a su cargo el registro y la fiscalización de los locales partidarios, bueno, los comités partidarios. Nos atendió un señor que afirmó lo siguiente: haciendo una interpretación exégeta de la ley de partidos políticos, se puede concluir que a estos no se les pide mayor requisito que las normas relativas a la zonificación, al urbanismo, a la salud y a la higiene. Entonces, no veo que tengan la obligación de que haya un representante en el local para que abra la puerta. En realidad, podría funcionar tanto en una peluquería como en un salsódromo. Respuesta entrecomillada. Bueno, pero en todo caso, lo que vemos es que la debilidad institucional está también de parte de quienes se supone que tienen que hacer cumplir las leyes y que tienen un presupuesto para eso. Está dedicado a competir con OMPE respecto de la educación electoral, pero en estos temas, al final lo que se venden muchas veces son las franquicias para poder competir en siguientes procesos electorales, más allá de apuntar hacia partidos políticos organizados, medianamente estructurados y que puedan canalizar las demandas ciudadanas y llevarlas al Congreso. Gracias.